Bienvenidos a esta inmersión. ¿Qué hacemos hoy? Vamos a explorar un rincón, un rincón muy particular de Edogawa, en Tokio. Con la información que hemos estado mirando, hoy nos centramos en las historias, los lugares un poco singulares del barrio que se llama Shishibone. Se escribe con los kanji de ciervo y hueso, Shikakotsu. Un nombre curioso, ¿verdad? Literalmente, hueso de ciervo. La idea hoy es desenterrar un poco las leyendas, los personajes, esas joyas ocultas que hay detrás del nombre y de la zona, para quien busque un Tokio diferente, menos típico. Vale, pues vamos a meternos en harina. Empecemos por ahí, por el nombre. ¿De dónde sale algo tan peculiar? Pues sí, la verdad es que Shishibone no es como se leerían normalmente esos caracteres, Shika con E. Y el origen, según las fuentes que manejamos, viene de una leyenda bastante antigua, del siglo VIII nada menos. Y lo más llamativo, yo creo, es cómo esa historia conecta este sitio, que hoy parece un barrio más de Tokio, con dos santuarios importantísimos en Japón. Hablamos del santuario Kashima-jingu, en la actual Ibaraki, y del gran santuario Kasuga, Harugai Taisha, en Nara. O sea, palabras mayores. Espera. ¿Una conexión directa entre Edogawa y Nara y Kashima? Eso sí que es sorprendente, ¿no? Rompe un poco la imagen que uno tiene de Tokio. ¿Y cómo va eso? ¿Has dicho que tiene que ver con un ciervo? Exacto, un ciervo sagrado es el protagonista. La leyenda, tal y como la recogen las fuentes, cuenta que para fundar el santuario Kasuga en Nara, decidieron trasladar una deidad, un kami, que veneraban en Kashima. Y para ese viaje tan importante, el espíritu divino viajó, pues, a lomos de un ciervo blanco sagrado, un Shinruku. Hay que imaginarse el viaje, desde Ibaraki hasta Nara. Son casi 600 kilómetros. Las fuentes dicen que la procesión tardó un año entero. ¿Un año? Sí. Avanzaban apenas 1,5 kilómetros al día. Era una peregrinación muy lenta, muy solemne. Ya ves, un año para 600 kilómetros. Eso sí que es paciencia. Y claro, supongo que la parada en Edogawa no estaba en el plan original. No, claro, fue un imprevisto y además trágico. Resulta que durante esa larguísima travesía, al pasar por esta zona, por lo que hoy es Edogawa, el pobre ciervo sagrado enfermó gravemente y murió. Para la gente de allí, los aldeanos de la época, esto no fue un simple animal que muere, fue un suceso con una carga sagrada enorme. Pensaron que ese lugar donde había caído el ciervo divino era especial. Entiendo. La muerte del animal marcó el sitio, claro. Eso es. Lo enterraron con muchísimo respeto y levantaron un túmulo, un montículo funerario en su memoria, y a ese montículo lo llamaron Shishimizuka, Shika Mizuka. La traducción podría ser algo así como el túmulo donde se contempla al ciervo, o donde se vio al ciervo. Y de ahí, de Shishimizuka, con el tiempo derivó el nombre de la zona, Shishibone, el lugar del hueso del ciervo. Vale, o sea, primera clave importante que sacamos. El nombre de un barrio residencial de Tokio, que podría parecer anodino, en realidad viene de una leyenda de hace 1250 años y lo conecta con Nara. Eso sí que es una historia oculta. Y queda algo de ese túmulo. Se puede visitar el punto exacto. Sí, bueno, con matices. El lugar que se asocia a la leyenda es el santuario Shishimizuka, Shikamizuka Jinja. Hay que decir que es un santuario muy pequeño, bastante discreto. Está en Shishibone 311. Las fuentes avisan de que es fácil pasarlo por alto si no vas buscándolo a propósito. Dentro, lo que sí hay es un monumento de piedra, una estela que marca el lugar de nacimiento de Shishibone, Shikanote Hashonochi. Pero el túmulo, el montículo en sí, Ya no está. El túmulo original como tal, no. Las fuentes lo describen, dicen que llegó a ser bastante grande, unos 7-8 metros de alto, y que tenía un pino muy viejo encima. Pero bueno, el árbol murió y con el tiempo parece que allanaron el montículo. El monumento de ahora conmemora dónde estaba exactamente. Y es curioso porque algunas teorías que citan las fuentes sugieren que quizá no fue un túmulo hecho de cero para el ciervo, sino que a lo mejor reutilizaron un kofun. un kofun, una tumba antigua. Sí, una tumba antigua preexistente. Le habrían dado un nuevo significado con la leyenda del ciervo. Eso indicaría una historia todavía más antigua en el lugar, claro.
Qué interesante. O sea que para quien busca ese Tokio menos obvio, este santuario tan chiquitito es una parada casi obligada, no por el tamaño, sino porque es el origen literal del nombre y la historia del barrio. Correcto. Y la conexión con Kashima, de donde salió el ciervo, no termina ahí. Muy cerca del santuario Shishimizuka está el santuario Shishibone Kashima. Shishibone Kashima Jinja. Este era el santuario principal del antiguo pueblo de Shishibone. Su Shinju, vamos, la deidad guardiana de toda la comunidad. El protector local, ¿vale? ¿Y este también tiene alguna historia particular relacionada con Kashima o la leyenda? Pues sí, tiene una historia local muy curiosa. Antes de la era Meiji, de la modernización, no se llamaba Kashima Jinja. Su nombre era Gosha Shinmeisha. Gosha Shinmeisha. Gosha Shinmeisha, santuario Shinmei de las 5 compañías. Suena a empresa, pero imagino que no. No, que va, no tiene nada que ver con empresas. Gosha, Gosha, las 5 sha, se refiere a las 5 familias que se consideran las fundadoras, las pioneras del pueblo original de Shishibone. Las fuentes dan los apellidos: Ishicho Katsu, Tajima, Makino, Nakadai y Ugakane, otra rama de los Ishi. Y la tradición dice que cada una de estas familias trajo consigo su propia deidad tutelar, su Ujigami, y acordaron consagrarlas todas juntas en un único santuario para el pueblo. De ahí el nombre, el santuario de las deidades de las 5 familias fundadoras. Qué bueno. Es como ver la estructura social del pueblo reflejada en su santuario. Muy interesante. ¿Y cómo se conecta con Kashima entonces? Aparte del nombre actual. Pues, además del nombre actual, que lo adoptó más tarde, dentro del recinto del santuario hay una estatua de un ciervo sagrado, una Shingro Kazo. Esto refuerza visualmente todo el relato. La conexión con la leyenda del ciervo de Shishimitsuka y, claro, con el gran santuario Kashima de Ibaraki, donde los ciervos son los mensajeros de los dioses, los Kami no Tsukai. Kami no Tsukai. ¿Ves cómo todo se ata, no? La leyenda, el túmulo, el nombre del barrio y el santuario que protegía a la gente. Lo pillo. La historia social, la de las familias y la mitología, todo entrelazado. Una forma muy orgánica de crear identidad local. ¿Algún otro detalle curioso de este santuario que mencionen las fuentes? Sí, mencionan un ritual concreto de purificación que hacen en su festival anual. Parece que montan una estructura de madera, como si fuera un tori, pero diferente, que llaman matagi, mataki, delante del salón principal. Y los representantes de los feligreses, los ujiko, tienen que pasar por debajo de esta estructura matagi en fila antes de entrar al salón, como un acto de purificación, un detallito de la tradición local que sigue vivo. Hemos hablado de leyendas, dioses, túmulos. La parte espiritual y mítica es fuerte aquí. Pero claro, estos sitios también tienen una historia más terrenal, ¿no? La de la gente que organizaba la vida cotidiana. Efectivamente. Y para eso las fuentes nos llevan a otro sitio, la Ichinoe Nanushi Yashiki, Ichinoe Minshu Yashiki, la residencia del jefe del pueblo de Ichinoe. Aunque Ichinoe era un pueblo vecino, su historia se cruza con Shishibone a través de una de esas familias fundadoras que hemos dicho. ¿Cuál de ellas? ¿La recuerdas? La familia Tajima, una de las 5 del santuario Gosha Shinmeisha, que luego fue el Shishibone Kashima. Resulta que al principio del periodo Edo, los Tajima destacaron mucho en una tarea clave: desarrollar nuevos arrozales, los shinden, en la zona de Ichinoe. Fue un trabajo fundamental para ganar tierra cultivable en esta área que era bastante pantanosa. Ah, claro. Y me imagino que eso les dio bastante poder e influencia, ¿no? Exacto. Su éxito en esto de los arrozales les valió el puesto de Nanushi, que era como el jefe administrativo hereditario del pueblo de Ichinoe. Eran la élite rural, vamos, figuras de autoridad local. Y su casa, la Ichinoe Nanushi Yashiki, es un reflejo de ese estatus. Es un tipo de historia diferente a la de los samuráis, pero súper importante para entender cómo era el Japón rural en esa época. ¿Y qué tiene de especial la casa, que se puede ver allí hoy según las fuentes? Pues es una estructura bastante imponente, ¿eh? La describen como un estilo de potentado local medieval, aunque la casa principal es del siglo XVIII, de la era Anei, entre 1772 y 1780, más o menos. El conjunto conserva elementos que marcaban poder y que no eran habituales en casas campesinas normales. Por ejemplo, tenía un foso alrededor, algo muy raro si no era samurái.
Luego una puerta de entrada alargada, muy imponente, un nagayamón, que era símbolo de estatus, la casa principal con su tejado de paja enorme, y el bosquecillo que rodea la finca, el yashikirin. Todo eso da una imagen de poder y kyori, de poderío local. O sea que visitarla es como meterse en la vida de la clase dirigente del campo en el periodo Edo. Otro punto de interés histórico totalmente fuera del circuito típico. Apuntan las fuentes que está en Haruecho 22120, cerca del río Shinkawa. Eso es. Te da una visión muy tangible de cómo vivía esa clase social. Has mencionado antes el antiguo pueblo de Shishibone. Entiendo que como ayuntamiento, digamos, ya no existe. ¿Qué pasó? Así es. Desapareció con las reorganizaciones administrativas de la era Meiji. En 1889, Shishibone se fusionó con otros pueblos de al lado, como Honishiki y Matsumoto, y juntos formaron una nueva entidad, el pueblo de Shikamoto, Shikamoto-mura. Shikamoto. Suena a nombre combinado. Y lo es totalmente. Es un nombre inventado juntando sílabas de los originales, Shikabone, Matsumoto y Honishiki, usando la lectura moto para el kanji hon. Era muy típico en esa época hacer eso, cuando fusionaban municipios. Este pueblo, Shikamoto, existió hasta 1932. En ese año, toda esta zona se integró ya en el distrito especial de Edogawa, dentro de la ciudad de Tokio. Entiendo. O sea que la identidad administrativa de Shishibone se fue diluyendo, ¿no? Primero en Shikamoto, luego en Edogawa, ¿y eso significa que se perdió el sentimiento de pertenencia a esos pueblos originales? No necesariamente del todo. A menudo, la memoria y la identidad de esas comunidades más antiguas, pues, se quedan ancladas en sus santuarios locales. Son como puntos de referencia que aguantan el paso del tiempo. Las fuentes ponen como ejemplo el santuario Tenso, Tenzu-shinja, que está en Honishiki 1-11. Este era el Chinju, el santuario guardián específico del antiguo pueblo de Honishiki, antes de que se uniera a Shikamoto. Ah, claro. Aunque el pueblo desaparezca del mapa administrativo, su corazón espiritual, digamos, el santuario, sigue ahí. Y mantiene esa conexión viva para la gente de la zona con raíces en Honishiki. Exactamente. Por eso, visitar estos pequeños santuarios locales, como el Tenso-jinja, es otra forma de conectar con capas de historia más íntimas. La historia a escala de barrio, de comunidad, lejos de los grandes monumentos. Es tocar el pasado vecinal, ¿sabes? Queda claro que esta zona de Edogawa, aunque hoy parezca un barrio residencial más, esconde un montón de historias locales fascinantes. Hemos visto la leyenda del origen, los santuarios de las familias, la casa del jefe del pueblo. ¿Mencionan las fuentes algún otro sitio destacado cerca que merezca la pena tener en el radar? Y aunque se salen un poquito del núcleo Shishibone-Shikamoto, hay dos sitios en Edogawa que las fuentes señalan como muy, muy notables. Primero, un árbol, el pino Yogo no Matsu, Kage Mono Matsu, que está en el templo Zenyoji, en Higashi-Koiwa 22415. Es un pino negro espectacular. Tiene más de 600 años. Y lo increíble es la extensión de sus ramas. Cubren un área de más de 30 metros de diámetro. Según las fuentes, es el pino con mayor extensión de todo Japón. Es monumento natural nacional. Ostras, un árbol de 600 años que ocupa 30 metros de ancho. Tiene que ser impresionante verlo. ¿Y el nombre Yogo no Matsu? ¿Qué significa? Yogo viene a significar algo como manifestación divina. Hay una leyenda asociada, claro. Cuenta que un ladrón intentó robar en el templo y, al pasar bajo el pino, ¡zas!, se le apareció la deidad Fudoma Yogo. Y el ladrón, pues imagínate, se arrepintió al instante. De hecho, hay una piedra debajo del árbol, la Yogo no Ishi, que marca el lugar donde supuestamente se apareció. Una historia de redención bajo un árbol monumental. Curioso. ¿Y el segundo lugar? El santuario Sengen, Asaman Jinja, en Shinozaki. A veces lo llaman Shinozaki Sengen Jinja. Se dice que es el santuario más antiguo de todo Edogawa, fundado allá por el 938. Tiene leyendas relacionadas con Taira no Masakado y su rebelión, cosas históricas. Pero hoy en día es famoso sobre todo por una cosa, su Nobori Matsuri. Nobori Matsuri, el Festival de las Banderas. Suena muy visual eso. ¿En qué consiste? Pues se celebra cada 2 años, en julio. Y el momentazo es cuando izan 10 estandartes, unas banderas enormes, los Nobori.
Cada una mide casi 20 metros de altura. Las fuentes lo describen como una vista magnífica y bastante rara de ver en la región de Kanto. Imagínate esas 10 banderas gigantes ondeando en el santuario. Ya ves, 22 metros. Impresionante. Vale, pues 2 puntos más para explorar. Un árbol legendario y un festival con banderas gigantes. Resumiendo un poco todo lo que hemos visto hoy, gracias a las fuentes, Shishibone no es solo un nombre raro. Es una leyenda milenaria que conecta Edogawa con Nara y Kashima. Los santuarios locales como Shishimizuka o el Kashima de Shishibone son testigos de esa leyenda y de la historia de las familias que fundaron el lugar. La residencia Nanushiki-Yashiki nos enseña cómo era el poder rural en el periodo Edo. Y sitios como el santuario Tenso nos recuerdan pueblos que ya no existen en el mapa. Exacto. Lo que nos muestra el análisis de estas fuentes es que incluso en zonas que hoy vemos como barrios residenciales normales y corrientes de Tokio, pues debajo hay capas y capas de historia, de significado. Shishimizuka Jinja, Shishibone Kashima Jinja, Ichinoe Nanushi Ashiki, Tenso Jinja, y los que están cerca, como Denjonji con su pino o Sengen Jinja con su festival, no son las atracciones típicas que salen en las guías, pero ofrecen una conexión muy diferente con el pasado y la cultura de Tokio. Son precisamente esas joyas ocultas, ¿no? Lo que busca la gente que quiere salirse un poco del circuito de siempre. Te ofrecen historias únicas, autenticidad, una conexión más personal con el sitio. No vas a encontrar las multitudes de Shibuya, pero sí la resonancia de leyendas antiguas y de vidas pasadas. Y esto al final te hace pensar, ¿no? ¿Cuántos otros sitios por los que pasamos todos los días, en Tokio o en cualquier ciudad, esconden historias parecidas debajo del asfalto, de los edificios modernos? La leyenda del ciervo de Kashima, con ese viaje que duró un año entero, nos recuerda la escala de tiempo tan enorme y la densidad de relatos humanos y míticos que tienen los lugares que habitamos, aunque muchas veces ni nos demos cuenta. Muy buena reflexión final, sí señor. Quizá la próxima vez que pasemos por un barrio que nos parezca normal, sin más, valga la pena preguntarse qué historias estarán durmiendo bajo nuestros pies. Hasta la próxima exploración.